Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria a Dios. Amén, mi amado. Vamos a entrar entonces, o a continuar más bien en el desarrollo de estos pensamientos que en mi corazón han estado presentes, y yo quisiera en el nombre de Jesús que pudiéramos, déjenme nada más llegar aquí. Amén. Quisiera transmitirle a usted en esta mañana y hablar o continuar o darle continuidad a lo que estábamos platicando el día viernes. ¿Cuántos vinieron el día viernes? O más bien, sí, ¿cuántos vinieron, verdad? O ¿cuántos no vinieron? Si usted no vino el día viernes y desea escuchar la exposición de la palabra, puede hacerlo por varios medios. Uno de ellos es en el canal de YouTube. Ahí están las predicaciones, usted lo puede escuchar. Y también, si usted gusta, puede traer un CD o un memory stick y se aboca con mi hermano Ricardo, que es el hermano que está ahí atrás en el sonido, y él se lo va a grabar completamente gratuito. Para el que traiga un CD, lo único que le rogamos es que traiga dos, ¿verdad? Uno para usted y el otro en blanco, que se queda aquí para alguien más que lo desee, o bien lo puede pedir doble para llevárselo y compartirlo con alguien más. Amén. La palabra del Señor es importante que se lleve a todo lugar, hermano. La necesidad de Dios es mucha en el corazón de los hombres. Amén. Entonces, quisiera que retomáramos entonces a este tema y le diéramos tal vez una conclusión, si el Señor así lo permite, aunque claro, no es que ahí se acabe, ¿verdad? Sino que hay muchas cosas más. Yo solamente estoy poniéndole quizá la punta del iceberg para que usted siga ahondando en todo esto. La revelación se da conforme a mi necesidad, en una segunda parte, por así decirlo, de tal manera que nosotros podamos, hermano amado, entender que esa revelación que Dios quiere darnos, cuando hablo de revelación, y ya lo había expuesto, pero voy a volver a recapitular un poquito. Cuando hablo de revelación estoy hablando, hermano, del descubrir algo, por ejemplo, o de dar a conocer algo. Dios se da a conocer desde el principio de su creación. Dios se ha revelado con B pequeña, ¿verdad? Dios se ha revelado a su creación desde tiempos inmemoriales, hermano, desde hace mucho tiempo, desde el principio de la creación. Dios se ha revelado a los suyos y Dios se sigue revelando porque Dios es infinito. Entonces, cada día que pasa, Dios va destapando, Dios va descubriendo, Dios se va evidenciando delante de nosotros en nuestro caminar. Conforme nosotros leemos la palabra, conforme nosotros buscamos que el Espíritu Santo de Dios, hermano, nos instruya, nos indique, nos dé el significado, la interpretación de la palabra, entonces es como nosotros vamos a ir descubriendo las verdades de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, antes de partir, dijo: yo he rogado al Padre que envíe al Espíritu Santo, al otro Consolador, el Parácletos o Paracletos, como usted lo quiera decir, para que entonces, dice él, o el otro Consolador, sí le dije, para que él venga, les recuerde las cosas que yo ya les he enseñado, y además de eso, entonces les dé a conocer toda la verdad. Amén. Entonces, el conocer la verdad, hacer la remembranza o recordarnos a nosotros, hermano, lo que el Señor ya nos enseñó, nos va a traer a nosotros precisamente la revelación de Dios para nuestras vidas. Esa revelación, obviamente, es en sus términos más profundos, es levantar la tapa de algo para poder ver qué hay allá adentro. Entonces Dios viene
y lo que hace es levantar precisamente la tapa de las Escrituras. Por eso alguien dice que hay que leer entre líneas, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dijo que el logos, es decir, lo que está escrito nada más ahí, eso puede llegar a matar a la gente, porque sencillamente si se agarra como una normativa exactamente al pie de la letra, al finalizar lo va a llevar a uno a la religiosidad nada más, como muchos estaban en ese tiempo. Y no pudieron, hermano, por falta de revelación precisamente en las Escrituras, entender el tiempo de su visitación. Entender que el Señor estaba presentándose ahí. Porque mire, más claro que el agua, hermano, no se podía. Las profecías de Isaías estaban totalmente claras. Pero sin embargo, los religiosos, hermano, como quisieron ponerse la carga de la palabra, pero como un logos y no como el rema, es decir, no como la interpretación por el Espíritu de la palabra, al final se cegaron. ¿Por qué? Porque se envanecieron en su propio razonamiento y entonces se desviaron a la gente. Y el Señor Jesús, y es más, se volvieron como el estorbo para poder entrar, ¿verdad? A buscar la revelación de Dios de parte de Él para con el pueblo, porque el Señor les dijo a ellos, vosotros, en español, hay un dicho que si nos hubiera conocido el Señor, le hubiéramos dicho a los fariseos, ustedes ni cachan, ni pichan, ni dejan batear, ¿verdad? El Señor les dijo, vosotros ni entráis, ni dejáis que otros entren para conocer las profundidades de Dios, las bendiciones de Dios. Entonces, fue, hermano, por su razonamiento, porque no permitieron que el Espíritu de Dios les diera precisamente el rema, les diera la revelación, les destapara la palabra y les enseñara. Entonces, cuando el Señor se para frente a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. Oiga, entonces eso nos da a nosotros a entender algo. Íntimamente está relacionada la revelación con lo profético. Y al principio dice la palabra que habían profetas y habían maestros. Entonces, si algo va a haber en este tiempo, hermano, es una revelación de Dios extraordinaria, pero a través, hermano, de lo profético y de lo magisterial. Ya ahorita vamos a ver algún ejemplo de eso. Entonces, recuérdese bien lo que le estoy diciendo. Nosotros necesitamos, hermano, tener en nuestra mente, en nuestro corazón, y dejar que el Espíritu de Dios, hermano, nos revele la palabra profética más segura, que es la que usted tiene en sus manos. Amén. Esa es la palabra profética más segura. Los que la escribieron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y ellos dejaron a saber lo que habría de venir. Y lo que habría de venir pronto. Así como en la primera venida del Señor hubo profecías que eran exactas, pero exactísimas, hermano. Dice la palabra del Señor en Isaías, por ejemplo, lo que le hablaba hace un momentito, que entraría tu rey sobre un pollino de asna. Y mira, hermano, más exacto no podía ser, hombre. Si los fariseos mismos estaban ahí cuando el Señor se subió al pollino de asna. Es decir, a un burrito no domesticado. Se subió. Trate usted de subirse a un burro no domesticado, hermano, y va a ver la pateada que le va a pegar. Son animales bien tercos. Pero llegó el Señor, desata al asna, se la llevan, ahí está el burrito y el Señor se sube. Le ponen mantos y se sube el Señor y está entrando a Jerusalén. Y los fariseos ahí delante, ¿y sabe qué le dijeron al Señor? Dile a todos estos que se callen. Eso fue lo que hicieron ellos. Dile a todos estos que dejen de estar diciendo Hosana, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Y entonces el Señor les dijo a ellos, si estos se callaran, las piedras, en las piedras se levantarían hijos de Abraham para poder decir lo mismo que estos están diciendo. Entonces el Señor, mire hermano, el Señor en su misericordia les estaba revelando las cosas, pero ellos no querían entender. Ahora yo quisiera que usted y yo, con todo mi corazón quisiera que usted y yo
no fuéramos también, hermano, como los fariseos, que teniendo las Escrituras a mano, nosotros no viéramos el tiempo de nuestra redención, la revelación de Dios delante de nosotros. El Señor Jesús les dijo, si vosotros no me creéis por lo que les he dicho, entonces por lo menos les dice, deberían de creer por las señales que yo he hecho. Y tampoco así creyeron. Entonces usted y yo debemos de creer primeramente por la palabra. Porque bienaventurado el que sin ver cree. Amén. Pero también nosotros debemos de ver entonces que la palabra debe de ser revelada a nuestra vida. Esa es la búsqueda que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. No me acuerdo con quién, con alguien estaba platicando que me dijo una verdad. Este año, este tiempo de revelación, ya no es como los otros lo han sucedido. Porque este tiempo de revelación es un tiempo de esfuerzo personal. Aquí yo entiendo, obviamente, que el Señor es el que va a ganar las batallas, el Señor es el que va a darnos a conocer todas las cosas, el Señor es el que se va a revelar, el Señor es el que nos va a alumbrar. Pero hermano, un esfuerzo hay que hacer. Y ese esfuerzo es buscar la palabra del Señor, buscar su presencia. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, por favor, ¿verdad? No vaya a venir alguien a decirme, hermano, es que fíjese que yo en este año de la revelación, sí, de plano no recibí, pero nada de revelación. La pregunta va a ser, ¿y cuánto le dice? No, pues tampoco nada. Entonces, el que nada, nada, ¿va? Sí, definitivamente. Entonces no va a haber absolutamente nada. ¿Y cuándo te aparecí? Te vi te encontré, te vi el 31 de diciembre del año pasado y hasta ahora este 31 de diciembre te vuelvo a ver. Entonces es obvio que no va a recibir absolutamente nada. Ok, teniendo en cuenta que la revelación se da conforme a mi necesidad, la necesidad hablado desde dos puntos de vista. La necesidad que yo tengo interna de Dios para mi vida, es decir, cuánto yo deseo de Dios en mí. Y la necesidad en cuanto a qué es lo que a mí me atañe. No sé cómo se podría decir la palabra atañir, ¿verdad? Lo que a mí me daña. ¿Cómo? Bueno, lo que a mí corresponde, pero quisiera llevarlo al término de las cosas que me están afectando, pues, ¿verdad? En cuanto a las cosas que me hacen a mí tener una necesidad. Sí me doy a entender. Por ejemplo, la pobreza es la necesidad de tener riqueza, ¿verdad? Sí me doy a entender con eso. Ok, la ignorancia es la necesidad de tener sabiduría o de aprendizaje. Amén. Entonces, ese tipo también de necesidad que está alrededor de mí. Entonces, hablando de eso, nosotros le dije que si algún libro es extraordinario en cuanto a revelación, porque hasta su nombre es así, es el libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación, ¿verdad? E interesantemente es la revelación que el Padre le da a Jesucristo. Entonces quiere decir que es de la fuente misma, ¿verdad? De la revelación. Así que el Padre se la da al Señor Jesús, pero el Señor Jesús entonces viene y a través de su ángel le da a conocer esa revelación a Juan. Literalmente como él lo había recibido del Padre. Entonces, una de las cosas, ya habíamos visto acerca empezamos de atrás para adelante, se recuerda, ¿verdad? Hablamos acerca de 3 iglesias. Primero la Odisea, después hablamos de ¿qué otra cosa? De Filadelfia y de Esmirna, si no mal recuerdo, o no. No era Esmirna, ¿cuál era? ¿Solo 2 hablamos? Entonces me salté una yo. Bueno, entonces hablamos de las necesidades que cada una de ellas tenía. De las necesidades que muchas veces las hemos enfocado como algo terrible, malo, ¿verdad? Pero hermano, yo me recuerdo que hay un cántico que yo lo escuché en alguna oportunidad o varias veces, y donde dice que nuestra necesidad se debe de convertir
para nosotros en una oportunidad. Cuando usted tiene una necesidad, usted puede tener una oportunidad. Por ejemplo, voy a agarrarlo así, lo voy a poner desde este punto de vista. Si alguien es pobre, si se queda solo con la necesidad, pero no le busca realmente detrás de esa necesidad la virtud que esa misma necesidad tiene, porque toda necesidad tiene una virtud de oportunidad para nuestras vidas. Entonces, el pobre que se quiere quedar pobre, porque la pobreza no está aquí. La pobreza está en el corazón. La pobreza está en los pensamientos. Si usted quiere, bueno, no usted pues, sino esa persona, Juan Camaney quiere, hermano, estar pobre, se va a quedar pobre. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, la pobreza y el perezoso están íntimamente ligados, ¿verdad? Porque el perezoso dice que es, hermano, como las bisagras de las puertas, ¿verdad? Los hinches de las puertas. ¿Qué hace en su cama? Así se la para, solo de un lado para otro, nada más. Eso es lo que hace, ¿va? Entonces, el pobre quiere salir a trabajar y dice, no, allá afuera hay un león, me va a comer. Entonces me regreso a mi cama. Sí, así dice la Biblia, no lo digo yo, usted lo puede buscar, Proverbios. Entonces, hermano, nos damos cuenta nosotros que el que ha abrazado, el que ha apapachado, el que se ha vuelto amigo de su pobreza, así se va a quedar. Pero el que rechaza la pobreza y de ella, solo es un ejemplo lo que le estoy dando, y de ella busca la virtud que lo está empujando. Porque de alguna manera la pobreza, hermano, es un ente para esa persona que lo está empujando a buscar riquezas. Entonces le van a empezar a brotar ideas, va a empezar proyectos, tal vez algunos los va a terminar, algunos los va a alcanzar, otros no los va a alcanzar, pero hermano, en medio de ello va a llegar a descubrir toda la riqueza que él mismo tiene, que no sabía que tenía. Ok, y eso es una revelación para su vida. Ahora, estas iglesias, hermano, tenían muchas necesidades, o tenían varias necesidades, no muchas, sino varias necesidades. La Odisea dijimos que era una de las que más necesitaba, ¿verdad? Ella decía que era rica, que no necesitaba de nada, pero porque se había acomodado a eso. Y entonces el Señor le dice, no, si tú buscaras la virtud que te está empujando, entonces le dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que vengas y tomes colirio, que agarres ropas blancas para tu desnudez. Entonces le empieza a decir, yo tengo todo aquí, pero que esa tu necesidad te acerque a mí. Entonces la necesidad de la revelación para tu vida de parte de Dios es la que te tiene que llevar a buscar a Dios. Y a buscar esa virtud de Dios para tu vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, Dios viene y se presenta delante de cada una de ellas en ese libro de Revelación, en ese libro de Apocalipsis. Se pone delante de cada una de esas iglesias y les habla y les dice, tu necesidad es esta, pero si dejas que esa necesidad te empuje, entonces vas a encontrarme a mí de esta manera. Entonces Él se presenta, se revela delante de la iglesia, y al ver esa meta trazada, es cuando la iglesia puede ir en pos de. Lo voy a poner con este ejemplo. Tal vez a veces siento que no me estoy dando a entender. Y su silencio me dice que no me estoy dando a entender. Trato de expresarlo de la mejor manera, pero ¿cómo me cuesta, va? Diga usted, ¿cómo le cuesta? ¿Ella vio? A eso sí dijo, va. Ok, mire. Por ejemplo, bueno, veamos aquí mejor. Es nada mejor que el ejemplo de la palabra, ¿va? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, o no sé cómo se diga, ¿verdad? Porque realmente no, solo el acento, no tiene la tilde, pero tiene acento a lo mejor.
el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino. En otras versiones dice el bronce bruñido, ¿verdad? Ese es el latón fino. Dice estas cosas. Entonces, el Señor viene y se presenta a esa iglesia de Tiatira o de Tiatira y le dice, delante de ti yo me pongo de esta forma, como el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y que sus pies son semejantes al bronce bruñido o al latón fino. ¿Sí me doy a entender? Es decir, digamos, usted es la iglesia de Tiatira. No, renunciamos a eso, ¿verdad? Pero digamos, aquí está la iglesia de Tiatira. Y entonces el Señor se presenta delante de ellos y les dice, yo me presento en tu necesidad como el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido o como latón fino, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pretendía el Señor? Que ellos vieran. No, porque la necesidad ellos sabían cuál era. Que vieran sus ojos, que vieran sus pies y que se recordaran que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, cuando se revela así, porque si usted busca, de hecho lo hemos estado viendo, pero si usted lo ve detenidamente, a cada una de ellas le dice que se fije en algo de Él. Y a esta le habla y le dice, fíjate que yo soy hijo de Dios, recuérdalo. Segundo, mira que tengo ojos como de fuego, como llama de fuego. Y 3, que veas mis pies que son como bronce bruñido. Ahora, ¿cuál es la necesidad de esa iglesia? En el verso 20 lo dice. Pero tengo esto contra ti. Al decir, tengo esto contra ti, esta es la necesidad que tú tienes. Que no te permite, mientras que la sigas abrazando, mientras que la sigas teniendo, mientras que la sigas apapachando, mientras que te sigas sintiendo así, entonces no te permitirá verme o recordarme como el Hijo de Dios, como la llama de fuego en mis ojos y como el bronce bruñido en mis pies. ¿Sí me doy a entender? Si la necesidad se queda como tal, entonces es como la tapa que sigue sin quitarse para ver qué hay allá adentro. No puede llegar la revelación de Dios si esa tapa no es quitada de nuestras vidas. Pero para que esa tapa se quite de nuestras vidas y podamos ver lo que Dios tiene allá adentro para nosotros, es necesario que esta iglesia lo vea con estas 3 características. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? ¿Hay alguien que no me haya entendido, hermano? No se preocupe. Los demás se tendrán que aguantar si tengo que empezar desde que presentamos a Matthew. Ok. No, dices, mejor siga. Perfecto. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Entonces, miren lo que ellos tenían, lo que les hacía, hermano, a ellos mantenerse en esa necesidad, en esa situación calamitosa, si usted quiere llamarlo así, en la que ya se habían olvidado, en la que tal vez no habían conocido, no habían podido tener la revelación del Hijo de Dios como Él es, y especialmente en sus ojos y en sus pies. Era porque ellos toleraban a esa mujer llamada Jezabel. Claro, no está hablando propiamente de una mujer, sino que cuando habla de mujer, en este sentido, ahí habla de doctrinas, o habla de una doctrina. Entonces dice, que se dice ser profetisa, oiga, y enseña, esta palabra enseñar aquí, es una palabra que es didasco,
o didascalo. Esa palabra es el que enseña una doctrina, pero que le fue dada solamente como esa potestad para afirmar esas doctrinas al Señor, a sus apóstoles, es decir, a los que Él envía. Amén. Entonces, esta mujer prácticamente se estaba declarando apóstola. Pero apóstolas no hay. Apóstolas no existen. Amén. Eso creo que lo tenemos bien claro, ¿verdad? Ok. Si alguien me está escuchando y no lo tiene bien claro, llámeme. Café y pan y se lo explico. Y seduce a mis siervos. Oiga, ¿a quiénes? Ah, bueno. Pregunto, ¿cuántos de aquí son siervos y siervas del Señor? Ah, entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado. Porque seduce. Porque trata de enseñar, porque trata de sentar como una doctrina. Doctrina significa una forma de vida, ¿verdad? Entonces, Jezabel trata de poner, de imponer o de enseñar una forma de vida, seduciendo, engañando a sus siervos, a los siervos de Dios, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es lo que trata de enseñar Jezabel. Ahora, esa es la necesidad que tenía Tiatira. Pero cuando el Señor se presenta, le dice, si tú me conoces de esta manera, entonces yo voy a hacer que eso se quite, que eso se cambie. Esto lo voy a quitar de ti. Entonces sigamos. Los ojos como llama de fuego. Nos habla de la profunda visión y discernimiento por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que significa los ojos como llama de fuego. Que necesitamos obtener, así como los discípulos la obtuvieron cuando se manifestó el Espíritu Santo con fuego en el Pentecostés. Mire, hermano, una vez que llegó el Espíritu Santo de Dios, las cosas cambiaron para los discípulos. Cambiaron radicalmente. Por eso usted y yo debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso usted y yo debemos de ansiar, hermano, con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios venga, hermano, sobre nosotros como un viento recio y llene nuestras casas y que pueda manifestarse como llamas de fuego, como lenguas de fuego sobre nosotros. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Porque entonces, cuando estas cosas pasan, quiero que por favor alguien pueda buscar Hechos capítulo 13, versos 8 al 11. Y alguien más que me pueda buscar Hechos 8, 23. Vamos a leer el 23 nada más, aunque le invito a que en Hechos 8 usted vaya desde el verso 9 hasta el 25. Pero sería un poco largo de poder leer. Y además yo creo que usted ya tiene hambre, ¿verdad? Ah, todavía no. Ah, gloria a Dios. Entonces sigamos, pues. Qué bueno, porque traigo como 50 diapositivas. Leámoslo, por favor. Hechos 13, 8 al 11. Sí, por favor. Dice, pero Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, se les oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saúl, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo guiara de la mano. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, entonces dése cuenta. Si usted lo lee más despacito allá en su casa. Pero usted se va a dar cuenta de algo. Este fue un momento en el que Bernabé y Saulo fueron delante de Sergio Paulo, un procónsul que el Señor había destinado, determinado que se convirtiera, que recibiera la palabra. Y entonces viene
viene el apóstol Pablo juntamente con Bernabé, pero fíjese que ahí hay unos datos interesantes, solo se los voy a dejar ver así rapidito. Una de las cosas es que aquel hombre se llamaba Bar Jesús, que significa el hijo de Jesús, el hijo de la salvación. Eso es lo que significa. Que después entonces dice, y Elimas, que fíjese que lo investigué, pero no me recuerdo, tal vez si alguien busca ahí rapidito qué significa Elimas, porque lo busqué y solo decía nada más el nombre de unos, no daba mayor información. Pero si alguien me lo puede buscar, se lo voy a agradecer. A lo que voy es a que de Bar Jesús dice porque su nombre era Elimas. Es decir, le cambiaron el nombre. Solo en ese momentito. Lo interesante es que también dice la palabra, y Saulo, llamado Pablo. Le cambiaron también el nombre. Solo que de Saulo a Pablo. De su grandeza a su humildad. En cambio al otro, hermano, de conocer la salvación a ser alguien que trataba de desviar a otros de la salvación. ¿Usted lo tiene, hermana Angie? ¿Algo? Aquí encontré nomás algo que está en Hechos 13:8, pero les resistía Elimas, el sabio, que así se interpretaba su nombre. Ok, entonces dejémoslo ahí. Una sabiduría, obviamente, de hombres, ¿verdad? Una sabiduría diabólica, que trataba de desviar al procónsul de la vida de Dios. Ok, le dejo eso para que lo investigue un poquito más. Entonces, cuando el Señor se le presentó, no deje de ver lo que le pasaba a la iglesia de Teatira. ¿Qué revelación necesitaba? Necesitaba esta revelación. Encontrar los ojos como llama de fuego de Dios, del Señor Jesucristo, sí. Ok, sí, era un mago. Ok, era un mago. Por eso la palabra mago también se traduce como sabio. Pero dejémoslo ahí. Entonces, los ojos como llama de fuego nos hablan precisamente de esa profunda visión que nosotros vamos a encontrar cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasó en Saulo? ¿Qué pasó en Saulo? Ok, de ser Saulo pasó a ser Pablo. Pero tuvo un encuentro, una revelación de Dios en su vida. ¿Sí se recuerda, va? Que por lo menos 3 veces hace mención de ella en diferentes pasajes del libro de los Hechos. Y él cuenta cómo fue que el Señor se le apareció cuando él iba en el camino de Damasco. Y ahí dice la palabra que es una gran luz, fue la que él vio. El Señor se revela a él y lo bota de su montura y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces aquel hombre es cambiado a otro hombre. De ser Saúl o Saulo, lo llevan a ser Pablo. Tiene un encuentro con el Señor. Porque vio el resplandor de Dios en su vida. Es decir, la llama de fuego de Dios la vio él. Lo pudo contemplar y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ok, entonces, cuando pasa esto, hablando de la iglesia de Teatira, ¿cuál era la necesidad que tenía? ¿O cuál era la situación en la que estaba pasando Teatira? En que toleraba a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales. Entonces, dése cuenta lo que estaba haciendo también Elimas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo Elimas con Sergio Paulo? Le estaba enseñando también una doctrina distinta para salirse del camino de la salvación. ¿Sí me doy a entender, hermano, con lo que le estoy diciendo? Ok, entonces podríamos hacer una comparativa en que el mismo espíritu de Jezabel, que es algo que enseña, que seduce, que profetiza, por eso le decía que lo profético está íntimamente ligado con la revelación. Y lo magisterial, porque enseñaba, profetizaba, enseñaba.
pero y seducía a salirse del camino. Porque este espíritu de esta mujer lo mismo hacía, a que cometieran actos inmorales y comieran cosas sacrificadas a otros ídolos, es decir, a salirse de lo que Dios había establecido. Entonces, Elimas estaba haciendo lo mismo, pero como Pablo, como Saulo, al ser transformado, al tener una revelación de Dios en su vida, entonces lo conoció en su potencial de los ojos como llama de fuego. ¿Qué significan los ojos como llama de fuego? ¿Se recuerda? Aquí está, mire. Profunda visión y discernimiento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace Saulo? Ahí lo tiene usted. ¿Qué le dice? Dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Dice, ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando a quien lo guiara de la mano. Ok, pero leamos un verso anterior al primero que leyó. Dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. ¿Qué hizo? Fijó la mirada. Sus ojos tuvieron la visión y el discernimiento, porque conoció en la revelación de Dios los ojos de Dios, por los ojos de Dios, quién era el que estaba ahí, tratando de enseñar, seducir y torcer. Así le dice. Tu hijo del diablo, le dice. ¿Hasta cuándo? Que estás lleno de maldad. ¿Hasta cuándo vas a dejar de torcer los caminos rectos de Dios? Pero dice, fijando su mirada en él. Entonces tuvo la revelación de los ojos como llama de fuego, que era lo que le hacía falta a esa iglesia de Tiatira. Porque la iglesia de Tiatira, oiga bien, o de Tiatira, era tolerante ante enseñanzas que seducían a torcerse del camino. La iglesia en este tiempo está tolerando mucha enseñanza que no es de Dios. La iglesia está tolerante a las cosas de Dios, a las cosas del mundo frente a las cosas de Dios. Entonces ahora, por ejemplo, se contratan músicos seculares, es decir, que tocan en los bares, en donde sea, para venir a tocar de tal manera que se oiga bonito. Bueno, entonces la gente es atraída porque qué musicón, qué bonito, que como tocan y como son gente reconocida dentro del medio artístico, entonces dicen, ¡ala, qué tremendo, va! ¿Cómo se oye? Y tocan música de Dios. ¿Y eso qué tiene si el diablo se viste como ángel de luz? Si Elimas se llamaba Bar Jesús en un principio, hijo de Jesús, y quería torcer la salvación del procónsul Sergio Pablo. Entonces, mire hermano, si algo nosotros no debemos de hacer es tolerar las doctrinas que pueden torcer nuestras vidas. ¿Pero qué se necesita para eso? Que el Señor se revele a nuestra vida como el que tiene los ojos como llama de fuego. Que su Espíritu Santo nos enseñe a nosotros, hermano, la profunda visión y el discernimiento de saber que eso no es de Dios. Por eso es que si usted de repente ve que en algunas oportunidades hay cosas en las que yo le digo a usted, no lo vamos a hacer así. Es porque de alguna manera en su misericordia Dios nos está guardando. Óigame bien, no estoy diciendo me está guardando, nos está guardando. Para poder tener esos ojos como llama de fuego. Y no porque yo sea San Willy. Usted lo sabe perfectamente. Sino porque si me puso al frente de aquí, se imagina usted, hermano, un su atalaya ciego o tuerto. ¿Usted estaría contento? Búsquese otra torre. Váyase a otro lado. ¿Se imagina usted un tuerto y con miopía?
yo creo que eso es de Dios. No importa, hombre, dejémoslo entrar. Al fin y al cabo, ¿qué? No, Señor, no es así. Nosotros no debemos de tolerar lo falso que el mundo está queriendo poner dentro de la iglesia. No se puede ni se debe. Entonces, como dijo alguien hace poquito, ¿cuándo usted está bajo sujeción? ¿Cuando le dicen que sí o cuando le dicen que no? Porque cuando le dicen que sí, usted dice, amén, pastor, gloria a Dios, aleluya, bendito seas tu Padre, que le hablaste a este panzón. Pero ¿y cuando le dicen no? Si es que lo que pasa es de que no tiene visión, no tiene amor, no sabe que Dios me habla. Entonces no está sujeto, solo se le ve. Lo dijeron por allá, no lo dije yo. Entonces, hermano amado, nosotros debemos de tener la revelación de los ojos como la llama de fuego. Anhelemos que el Espíritu Santo, yo se lo dije hace poco, le dije a usted, si alguno de los dones nosotros deberíamos de buscar, yo creo que dentro de los mejores dones, otro de ellos, aparte de profetizar, es tener discernimiento de espíritus. Yo lo creo fuertemente y yo le he estado rogando a Dios que nos lo dé. ¿Sabe por qué? Porque es necesario. Si no, no vamos a poder ver en la profundidad de aquello. Veamos rápidamente el otro 8:23 que le dije. Sí, léalo por favor, hermana May. Amén, dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Mire, hermano, lea desde el verso 9 hasta el 25. No ahorita, usted no, hermana Mari, usted en su casa. Haga algo usted, ya quiere que la hermana también le lea toda la Biblia. Entonces, hermano amado, cobre hermana si alguien quiere que no. Hermano amado, le dice el apóstol Pedro, este era un hombre llamado Simón. Y Simón, unos versos antes, usted se da cuenta que Felipe llegó a Samaria. Y cuando Simón ve, hermano, porque ese también le entraba la magia. Y entonces, hermano, fíjese que ese Simón estaba, pero como que era así algo retirado. Ya se había jubilado de la magia. Pero vio, hermano, que llegó Felipe y empezó a hablar el bautismo en agua y la gente se convertía. Y, hermano, le impresionó. Y dice que él también se bautizó. Entonces dice la palabra que cuando oyeron que en Samaria se estaban convirtiendo, pues entonces delegaron a Pedro y a Juan, ¿verdad? Para ir, hermano, para imponer las manos, para enseñar ahí, para empezar prácticamente la iglesia, la expansión de la iglesia. Y entonces llega Pedro y Juan, y usted sabe que Pedrito era de mecha corta, ¿verdad? Pedro ya ahí había sido cambiado. Pero había sido ungido del Espíritu Santo. Ya se le había manifestado lenguas como de fuego. Y entonces llegó Pedro y Juan, hermano, y se presentan, y entonces dice la Biblia que empezaron a enseñar, empiezan a poner las manos sobre las personas, y cuando oran el Espíritu Santo de Dios viene sobre ellos, y aquel Simón vio el poder que ellos tenían, que cuando oraban y ponían sus manos, recibían el Espíritu Santo. Y entonces se sacó la billetera y les dijo, ¿por cuánto les hago el cheque para que yo también pueda poner mis manos? Como ustedes lo hacen y reciban aquellos. Se parece a algunas iglesias de este tiempo, ¿verdad? Que solo quieren cheque y plata. Iba a decir pisto, pero en México no suena nada bien. En Guate es dinero, money. Para que ahí sí todos entendieron, ¿verdad? Ok, entonces, hermano, y mire, y yo digo que, yo me imagino a Pedro, hermano, ya cambiado. Pero tenía un temperamento. Y dice la Biblia, vuelva a leerlo por favor, hermana. Verso 23. Porque veo que estás en hiel de amargura. Oiga, mire, hermano,
El apóstol Pedro tal vez orando y aquí recibiendo a aquellos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, cuando oye las palabras de cuánto quieren por eso que ustedes tienen al hermano, el apóstol Pedro dijo, solo denme 5 minutos en la carne porque ahorita me lo despacho. Y se vuelve, hermano, y lo ve, dice, lo ve, y le dice, ¿cómo? Porque veo que estás en hielo de amargura. Pero le quiero hacer énfasis, porque veo, porque he discernido, porque la llama del fuego del Espíritu que recibí hace unos días me está indicando que dentro de ti hay hiel de amargura. ¿Y qué más? Y en cadenas de iniquidad. Y cadenas de iniquidad. Así estás. Pero espérese. ¿No acababa de recibir al Señor hace unos instantes? ¿No se había bautizado así a unas horas? O unos días tal vez, yo no sé cuándo llegaron, ni a qué horas llegaron. Era cristiano. ¿O no? Pues se acababa de recibir al Señor, se bautizó. Estaba diciendo, yo creo. Pero cuando llega Pedro le dice, estás en hiel de amargura. Y la Biblia dice, procurad que no haya ninguna raíz de amargura que no les deje entrar al reposo de Dios. El reposo de Dios es Cristo. Es decir, que no los deje aprender de Él, de las enseñanzas de Él. Y es lo que le están diciendo a Tiatira. A través de los ojos de fuego, entonces no vas a tolerar ya más las enseñanzas de esa mujer llamada Jezabel. ¿Sí me estoy dando a entender, mi amado? Ok, entonces, solo le quería poner esos ejemplos, para que se dé cuenta la importancia que nosotros debemos de darle a ser llenos del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Pero eso no vaya a creer que se da cuando estamos, hermano, viendo Contacto Deportivo en la noche. O nuestra telenovela. No se da ahí. No se da, hermano, cuando usted... por favor, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo, porque tengo que aclarar siempre, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo que no mire tele. Si se la quiere comprar del tamaño de la pared, cómpresela, ¿verdad? Al fin y al cabo es su plata, ¿va? Pero hermano amado, la situación es, nosotros debemos de buscar el ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Debemos de buscar ser llenos. Eso es lo que necesitamos. Pero no se puede llenar uno, hermano, si todo el día está con afanes en su vida. Mire, si usted entra a un trabajo a las 5 de la mañana, sale a las 3 de la tarde y al otro día tiene que estar a las 4:30, así no va a ser lleno. No, pero es que se llenan las bolsas. Se lo aseguro que no. Se lo aseguro que no. Porque el Señor dijo, de nada sirve que os levantéis temprano y os acostéis tarde si echáis vuestro tesoro en un saco roto. ¿Para qué se afana? Dice la Biblia, mirad primeramente a los cuervos que no siembran y siempre Dios les da provisión. Con lo que tiene es con lo que Dios lo va a multiplicar. Con eso. Dele su tiempo a Dios, yo se lo he dicho. ¿Cómo se lo dijo el Señor a aquellos hombres que le preguntaron, verdad? Enséñeme la moneda. ¿De quién es la cara que está aquí? De César. Entonces denle a César la moneda, porque a él le corresponde. Pero a Dios, lo que es de Dios. Entonces el tiempo déselo a Dios también. Déselo al Señor. No se afane. Ay, hermano, es que viera cómo me va de mal. Viera cómo nos cuesta salir adelante con la situación económica. Sí, pero entonces haga una revisión. Si tenía un trabajo y le iba como en feria y ahora tiene 2 y le va como en feria con mono, entonces no es el trabajo. Es que no le está dando su tiempo a Dios. Entonces no tiene discernimiento para ver que el devorador se está comiendo todo lo que usted gana. Así dice la Biblia, no lo digo yo.
Un día le voy a dar testimonio. Uno piensa que cuando uno está trabajando y Dios lo llama a uno al ministerio, entonces uno dice, híjoles, ahora nos vamos a tener que privar de un montón de cosas. No. No, cuando uno oye la voz de Dios, Dios es el que le da a uno y le multiplica. Usted lo dice porque mire todos los que somos y todos aportamos. No, fíjese que no. Aún cuando no eran los que están ahorita, el Señor siempre nos proveyó. Los que están aquí, que iniciaron con nosotros, son testigos de eso. Y claro, yo trabajaba en ese entonces. Pero fíjese, hermano, que nunca he tenido necesidad. Bueno, pero ya me metí a otro lugar. Mejor salgamos de ahí. Los ojos como llama de fuego. Amén. Es necesario que nosotros los tengamos. Ya me marcó el amarillo, así que rapidito. Bronce bruñido. Mira, hermano, eso del bronce bruñido es tremendo. Por su parte, el bronce bruñido o el latón fino, casi transparente o reluciente. Está tan brilloso que se ve como transparente. Obviamente, cuando uno se acerca, se puede ver en aquello. Yo estaba viendo la vez pasada unas fotos allá en Chicago, claro que no es de esa naturaleza, pero hay un frijol, ¿verdad? Grandote, donde muchos se toman fotos en Chicago. No sé si usted lo ha visto. El Big P o algo así le llaman, no sé cómo es que se llama. Bueno, es un frijol grande que es de un material que es bien brilloso. Y obviamente pues la gente se acerca y se beba. El bronce cuando está bruñido, es decir, cuando ha sido trabajado y se le ha quitado toda la escoria, porque el bronce es una aleación de metales. Es cobre con estaño o algo así, si no estoy mal. Pero la situación es que el cobre solito es muy maleable y rápido se puede fracturar. Es frágil. Pero cuando se le añade la otra parte, que es, si no estoy mal, es el estaño, se vuelve sólido. Y se puede llegar a ser reluciente, aguanta mucho calor. Entonces, viene y el Señor dice, o lo que le quiero explicar es esto. El bronce bruñido, por su parte, casi transparente o reluciente, brillante, simboliza un caminar impecable por medio de las enseñanzas del Evangelio. Porque así fue el caminar del Señor Jesús. Fue impecable. Sus pies iban a donde el Padre decía que tenía que ir. Él hablaba lo que tenía que hablar. Enseñaba lo que tenía que enseñar. Y Él lo dijo. Yo para esto es que vine. Para completar lo que el Padre había dicho que tenía que hacer. El Evangelio es el calzado que va en los pies. Obvio, ¿verdad? Alguien podría decir, pero es que eso es lógico, ¿va? Es algo así como decir suba para arriba o baje para abajo o salga para afuera o entre para adentro, ¿va? Pero es que fíjese, hermano, que increíblemente hay cristianos que el Evangelio lo tienen puesto en los brazos, en la cabeza o en cualquier otra parte, menos en los pies. ¿Por qué? Porque hacen lo que se les da la gana y no lo que el Señor les dice que deben de hacer. Entonces no se puede, no es congruente decir soy cristiano si no he conocido yo al que tiene bronce bruñido en sus pies. Y no quite su mirada de Teatira. Porque Teatira, ¿qué era lo que hacía? Toleraba. Entonces, el que no tiene un caminar impecable con el Señor, tolera las enseñanzas, otro tipo de enseñanzas que no son las que Dios quiere. Tolera otro tipo de enseñanzas que llevan a fornicación, que llevan a maldición, que llevan a torcerse, que llevan a idolatrar otras cosas. Al mismo tiempo, por lo sólido y durable que es el bronce,
implica lo inamovible de aquellas enseñanzas como fundamento eterno. La Biblia dice que ninguna, oiga bien, ninguna profecía de esta palabra es de interpretación personal. Solo el Espíritu Santo puede interpretarla. Y el Espíritu Santo, cuando interpreta su palabra, nos va a llevar al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios y al cambio en nuestra vida, a una mejor vida. El Espíritu Santo, en su interpretación, jamás, óyeme bien, jamás, diga conmigo, jamás. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a torcer lo que Él mismo inspiró en su palabra. Jamás te va a llevar, hermano, a depresión. Jamás te va a llevar a otras cosas que no sean las bendiciones de Dios en tu vida. Nunca, nunca, nunca. Jamás te va a llevar a la codicia. Anoche platicábamos con unos hermanos y, hermano amado, si algo ha despertado en este tiempo muchos ministros a través de lo que están predicando es codicia en la gente. Eso es lo único. Usted mordido porque no le dan. No es eso. No es eso. Es que digo yo, ¿cómo es posible que yo le diga a usted, hermano, engañosamente y a través de la palabra? No es una cosa que se base solo en sus propios razonamientos, aunque lo hacen con sus razonamientos, la interpretación. Pero agarran la palabra para decir, mire, siento de Dios que usted lo que tiene que hacer es dejarme su carro porque Dios le va a proveer otro. Chica, dígale usted, entonces déjeme que yo lo sienta también. Si no lo siento, no le voy a dar nada. ¿Cómo va a ser eso? ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Usted porque no tiene carro, bendito Dios sí tengo. Hermano amado, nosotros no debemos de tolerar, nosotros debemos de ponernos el Evangelio, el calzado del Evangelio en nuestros pies. Y no tolerar otras doctrinas que están fuera de las Escrituras, que llevan a otros dioses, que van hacia otro lugar que no es nuestro Dios. Se erigió una estatua donde estaban aquellos 3 hombres, amados de Dios también, amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ananías, Misael y Azarías creo que se llamaban en el principio. Y los ponen ahí delante adoren la estatua. No. Los vamos a llevar frente al faraón de ese tiempo. Pues llévennos, ¿qué podemos hacer? Mira que estos no quieren adorar tu estatua. Les dijo, 7 veces voy a calentar el horno si ustedes no se rinden ante mi estatua. A ver, ¿cuánto necesitas de leña? Le dijeron, ¿querés te la pagamos? Y le dijeron, mira rey, nosotros tenemos un Dios que nos puede salvar. Pero si a Él no se le da la gana salvarnos de todas maneras, no adoramos tu estatua. Porque a uno solo servimos. Aunque nos maten. Porque lo que nosotros esperamos es la vida en el Señor. No toleraron otras doctrinas. No toleraron, aunque estaban delante del rey. ¿Se imagina usted? Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo. Qué hombres de Dios, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque habían conocido al Dios que tiene bronce bruñido en sus pies. Es decir, es firme, es sólido, es intachable, es transparente, es brilloso. Es íntegro. El Evangelio nos lleva a la integridad a nosotros. Ok. Vamos a ver. Ok. Aquí me voy a quedar. Ya no me da tiempo. Pero usted venga otro día. Que otro día lo veremos. En el nombre de Jesús. Pero hoy, en esta mañana. O en esta tarde, más bien. Quiero que se ponga de pie. En el nombre de Jesús, por favor, unos minutos más. Y anhela mi corazón, hermano, que nosotros podamos
por unos segundos, pensar. ¿No será acaso que a veces nosotros tenemos, hermano, esas necesidades? ¿No será que nosotros muchas veces, hermano, no hemos conocido o más bien hemos tolerado otras doctrinas en nuestros pensamientos? ¿Hemos albergado otras doctrinas de pensamiento que no es la de Dios? La Biblia dice claramente, oídlo todo, pero retengan lo bueno. Para poder retener lo bueno hay que tener discernimiento. Hay que ver con esa llama de fuego. Pero también hay que ponernos el calzado del Evangelio para vivir en integridad. Así que en esta mañana yo le ruego, por favor, si usted puede cerrar sus ojos un minuto nada más. Ya nos vamos a ir, no se preocupe. Pero yo quiero orar por su vida. Quiero orar por usted. Primeramente quisiera hacer una invitación. ¿Habrá alguien en esta mañana o en esta tarde que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y caminar bajo la integridad del Evangelio? Este es el día que el Señor ha preparado para tu vida. Dios quiere que tú y yo dejemos de tolerar las enseñanzas que no vienen de Él y que proclamemos la verdad del Evangelio. No por lo que yo digo, sino por lo que la palabra nos declara a nosotros. Yo soy un hombre igual que usted, un mortal igual que usted, con pies de barro igual que usted, que se equivoca igual que usted, pero que tiene la convicción, al igual que usted también, de que este Evangelio es el Evangelio de verdad. Hoy el Señor quiere revelarse a tu vida. Hoy el Señor quiere darse a conocer a ti y a mí, como el que tiene ojos como llama de fuego, y como el que tiene pies como bronce bruñido, pero antes de eso, como el Hijo de Dios que te puede dar salvación, que te quiere dar restauración. Si alguien quizás se alejó del Señor, este es el día para volver a Cristo y decirle, Señor, te necesito, te anhelo, necesito, Señor, volver a tus caminos y enderezar, Señor, mis caminos. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Le ruego, por favor, no se distraiga con nada ni con nadie. Solo alce sus manos y dígale, Señor, ayúdanos, ayúdanos, por favor. Ayúdanos en esta mañana. Anhelamos que tú te reveles a nuestra vida, Señor, como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llamas de fuego, que sabe discernir, que tiene una visión profunda, que conoce nuestro pasado, nuestro presente y aún nuestro futuro. Porque el Señor dice la palabra que tiene planes para ti y para mí, un futuro de bendición, pero quiere que nosotros le conozcamos. Y que nos afirmemos también como sus pies están firmes. Como sus pies están impecables. Con la integridad de su caminar en esta tierra. Así quiere el Señor que nosotros estemos conforme al Evangelio que ha sido escrito en esta palabra de verdad. Esta palabra profética, la cual hacéis bien en oír, dice la palabra, porque es como una antorcha que alumbra nuestro camino en lugar oscuro. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que tu santo pueblo, Señor, que tus hijos, Señor, que viven en este lugar, Señor, que habitan en esta casa, que están deseosos, Señor, de conocerte al igual que cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que hoy te manifiestes a nosotros como el Hijo de Dios, como el que tiene ojos como llama de fuego, que puede ver en la profundidad del pensamiento, del corazón de los hombres, y que puede discernir nuestros pensamientos y nuestra vida para enderezarla
o para bien, Señor, hablar a otros y también decirles que es necesario enderezar sus sendas torcidas. Revélate a nuestras vidas como el Dios Todopoderoso, que sus pies son como bronce bruñido, como latón afinado, como latón fino, Señor, en el nombre de Jesús. Sólido en las enseñanzas del Evangelio, el Evangelio verdadero, el Evangelio que tú expusiste, Señor, en tu palabra, que no tiene interpretación personal, sino tiene la interpretación de tu Espíritu, que nos lleva a ti, que nos hace enderezar el camino, Señor, y no torcerlo, que busca llevarnos a tu presencia y no alejarnos, que despierta en nosotros la humildad, Señor, la sencillez del corazón, que nos lleva a nosotros a la mansedumbre, Señor, y a rechazar toda codicia, Padre, en el nombre de Jesús. Toda idolatría, toda fornicación, Señor amado, y todo lo que es producto de la carne, Señor. En todo ello, tu Espíritu Santo, Señor, nos aparta, nos aleja, Señor, con el verdadero Evangelio, con el Evangelio íntegro que tú has dejado en las Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta mañana, bendice a tu pueblo, santifícalo, Señor. Haz que en nosotros brote, Señor, ese anhelo, ese deseo, ese espíritu de revelación en nuestra vida, Señor, que nos lleve a escudriñar tu palabra, que nos lleve a buscar, Señor, tu esencia, Señor, en medio de nuestra adoración, de nuestro clamor, Señor, para poder ver las cosas grandes y ocultas, Señor, que nosotros no conocemos aún. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, santifica a tu pueblo, Señor, y llénalo, Señor, de ese espíritu de revelación, de ese deseo, Señor, incontenible, Señor, de buscarte. Llénanos a todos, Señor, de ese anhelo incesante en la búsqueda de las cosas de lo alto, en la búsqueda, Señor, de tu Espíritu, en la búsqueda de tu preciosa y bendita palabra, que es el Evangelio verdadero, el cual ha sido revelado por el Hijo en este tiempo, dice tu palabra. Y rabrasto, sojalaba kanda rabasama, hoy ramas tu quitarán.